Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar y nos sigan a través de las plataformas digitales en esta serie de entrevistas que vamos a planificar para hablar, mire, con los candidatos a la presidencia de un tema que es fundamental y que yo creo que todos estamos ansiosos de escuchar propuestas y el cómo principalmente. Estoy hablando del desempleo y principalmente el desempleo en población joven. Soy Douglas Sánchez, bienvenidos. Este es un proyecto de Jóvenes por Costa Rica y vamos a iniciar esta serie de conversaciones con los candidatos, con doña Linet Saborío, candidata a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana. Bienvenida, doña Linet. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto verlo, Douglas. Y me igualmente. encanta verlo con este nuevo proyecto también, Sí, por supuesto. Y un saludo a bonito. todas las personas que nos están observando. Totalmente. Doña Linet, ¿usted recuerda su primer empleo? ¿Usted recuerda cómo fue eso? ¿Su primera oportunidad? Pues sí, claro que sí, yo la recuerdo. ¿Sí? La recuerdo porque además buscaba entre avisos que habían en unos pizarrones de la Universidad de Costa Rica en la que se decía estudiantes de Derecho, y según el nivel en que te encontrabas, así los bufetes te contrataban para hacer algún tipo de estudio de registro, etcétera. Así es que recuerdo perfectamente el día que por razones inclusive de tomar esa decisión de que había que comenzar a trabajar, me fui a fijar en esos listados. Así es que lo recuerdo perfectamente. Usted empezó a trabajar y todavía estaba estudiando, ya había terminado la carrera. No, yo comencé muy joven, muy joven a trabajar. Hubo un momento en que se hizo necesario y bueno, yo creo que cuando uno tiene las metas muy claras y tiene el deseo de tomar las oportunidades, esas oportunidades no se deben dejar pasar. Y efectivamente comencé a trabajar muy joven, estaba iniciando como un segundo nivel más o menos era en el que estaba. Claro, y le pregunto esto porque también de alguna manera lo que ha pasado hoy, llevándolo a la época actual también, doña Linet, es las pocas oportunidades que en muchos casos tienen los profesionales y los jóvenes que están estudiando, y cómo empezar a hacer un balance positivo para que se puedan insertar efectivamente en el mercado laboral. ¿Usted ha dimensionado el tema del desempleo en población joven? Claro, con un problema, Douglas. En aquel momento al menos tenías más espacio en las carreras profesionales. Cuando vos salías graduado de la universidad, normalmente ibas a tener un espacio. El problema que estamos teniendo ahora no es solamente en temas universitarios, lo tenemos en todos los diferentes niveles. Usted toma la educación técnica, la formación técnica, y no siempre aquel esfuerzo que se traduce en algún tipo de titulación, de certificación, tiene al lado un espacio laboral. ¿Por qué? Porque resulta que hay una desarticulación absoluta y me parece que no existen políticas claras ni conciencia clara de la necesidad que hay de enlazar las fuentes de empleo con esa opción para los jóvenes, pero que además señalo lo siguiente: nosotros tenemos que tener claridad de que la sociedad varía, pero varían los requerimientos también del sector productivo, por ejemplo. Entonces, ese sector lo que necesita tiene al otro lado que tenerlo como respuesta. Esas cosas no suceden de manera espontánea, hay que provocarlas, hay que hacerlas. Claro, pero si hemos visto esa intención y hemos conversado y ustedes mismos han dicho como candidatos a la presidencia hay que reactivar la economía, hay que hacer que la demanda esté alineada o la oferta alineada con la demanda, que el sector productivo de alguna manera necesita tener los perfiles que se requieren para hoy seguir produciendo, pero además generando esa riqueza que todos esperamos. ¿Cómo concretamente lo va a hacer? ¿Cómo hacerlo? Primero, yo creo que acá hay una palabra básica y fundamental. Lo primero, gobernar. Aquí hay que ponerse a gobernar, aquí hay que ponerse a tomar decisiones. Y además, Douglas, hay que tener claridad, qué es lo que le corresponde al gobierno hacer, qué es lo que le compete a las instituciones. Primero, no obstruir, eso es lo primero, no hay que obstruir. Pero segundo, el gobierno tiene responsabilidades para buscar una mayor inserción, una mayor igualdad, tiene responsabilidad en que cada centavo de los recursos públicos sean tan bien utilizados y tan bien llevados que responda a lo que es recursos
públicos, Douglas, son de todos nosotros. Y por lo tanto, quien llega a cargos públicos y especialmente quien llega a gobernar, tiene que tener claridad de que lo que es una representación pasajera, que en esa representación pasajera tiene que cumplir a cabalidad con todas sus responsabilidades. Y eso se llama tener instituciones que respondan con hojas de ruta muy claras, con un Instituto Nacional de Aprendizaje al servicio totalmente de esa ciudadanía. Ciudadanía que debemos considerarla en cada sector. Cada uno de los sectores tiene efectivamente sus propias necesidades, sus propios requerimientos, y a eso hay que ir, hay que cumplir. Pero la reforma del INA ya está, doña Linet. La reforma del INA ya está, pero implementémosla, hagámosla una realidad, pero además esa reforma del INA, llevémosla a nivel regional. Queremos impulsar, por ejemplo, la posibilidad de zonas francas fuera del GAM. Eso parece muy bien. Hagamos entonces que aquella población logre ajustarse a aquellos nuevos requerimientos. Es coordinar como corresponde. ¿Pero usted Douglas. cree que solo coordinando se va a disminuir la tasa de desempleo, doña Linet? No, aquí hay que hacer esfuerzos muy grandes. Nosotros tenemos que lograr pasar de la informalidad a la formalidad la mayor cantidad posible, desde la microempresa hasta la mediana, la pequeña. En este momento, cuantificar, Douglas, sin saber, porque no hemos tenido políticas claras que lleven a dar algún tipo de salvamento, por ejemplo, en las microempresas del sector turístico. Ahí tenemos un problema muy fuerte. Pero ¿cómo la salvamos? Y es que se lo pregunto porque esta es como la historia que nos gustaría como esbozar un poquito más en el sentido de, todos sabemos que hay una alta tasa de desempleo, que obviamente la pandemia golpeó, hay más, especialmente más jóvenes sin empleo, mujeres jóvenes sin empleo, que se agrava todavía más la situación, y tenemos una cantidad de gente que quiso emprender o que tiene el deseo de emprender, pero que no hay manera, doña Linet. Ni los bancos le están prestando, ni están logrando quitar todas las amarras que este aparato estatal le pone a un emprendedor para que vaya y produzca, porque de eso se trata. Pero le pregunto concretamente, ¿cómo lograr que, por ejemplo, un emprendedor realmente reciba un crédito a las tasas que corresponde para que pueda emprender, para que pueda generar empleo y para que pueda vivir? Es que, Douglas, es tanto lo que se ha dejado de hacer y es tanto lo que se ha impulsado en direcciones incorrectas, que lo primero que tenemos que hacer efectivamente es ordenar la casa, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Pero cómo la ordenaría usted? Tenemos necesariamente, primero, si tenemos banca del Estado, la banca del Estado tiene que hacer lo que corresponde. ¿Pero usted cree que es un problema de la banca o usted cree que es falta de información del emprendedor que está en la zona norte, en Limón, que está en San José, que no hay información de ese emprendedor, porque no existe hoy información? Nosotros podemos pensar en información, pero le voy a decir una cosa. Si hay una persona que es un emprendedor, que está iniciando, usted puede tener toda la información del mundo, pero si usted llega primero a las ventanillas, que logre llegar a la última, eso ya ahí hay un gran esfuerzo. Y si usted viene de una zona fuera de San José, como el ejemplo que usted pone, es peor todavía, porque en muchas ocasiones cuando usted presenta finalmente el último documento, resulta que la primera certificación ya no es válida porque transcurrieron 2 meses o 3 meses. Ese es el círculo vicioso y eso hay que enmendarlo. No solamente es un tema de tramitología, es un tema de regulación, hay que desregular. Pero al lado de esto, Douglas, una persona que está iniciando llega finalmente a la ventanilla bancaria y resulta que no es un tema nada más de información, es una cantidad de requisitos que usted necesariamente debe contar con una empresa ya formada y con una gran contabilidad y con un gran balance para tener acceso. Pero a eso iba, doña Linet, a eso me refiero, porque un emprendedor que monta su empresa, que hoy no tiene grandes ventas porque está arrancando, pero no le prestan porque no es sujeto de crédito, porque su información no está disponible, porque no sabemos el comportamiento que tuvo esta persona o su entorno familiar para decir, bueno,
yo a Douglas le puedo prestar, pero, a ver, no tiene un ingreso tan recurrente, pero su entorno familiar sí. Entonces yo podría asumir a partir de esa información, tomo el riesgo. Pero este país no se está tomando riesgos para apoyar a los emprendedores. ¿Cuál es el riesgo que doña Linet Saborío, de llegar a la presidencia, va a asumir para darle respuesta a esta cantidad de emprendedores y emprendedoras? Nosotros tenemos que llevar capital semilla real y tenemos efectivamente que tomar riesgos. Y tenemos que tener claridad de una cosa. Si en este momento yo digo, ¿cuál es la gran prioridad que tiene esta administración? Bueno, yo en principio no la ubico. Si yo digo, ¿cuál va a ser mi mayor prioridad? Aquí hay dos prioridades que tienen que avanzar de manera paralela. Una, instituciones eficientes y efectivas. Pero ¿cómo creen Pero en al eso? lado de esa eficiencia Sí. y de esa efectividad, Douglas, mi gran meta es poner este país a producir. Y si usted quiere poner este país a producir, y esa es la línea, ese es el compromiso, eso es lo que debe entender desde el primer funcionario que llega hasta el que ya estaba. Y sobre eso es que usted va a medir las instituciones. Y ese es el norte claro, poner a producir. Douglas, usted tiene ahí una gran ventaja. Primero, usted comienza a gobernar como corresponde de la mano de los emprendedores, de los empresarios, del agricultor, del emprendedor, de los pulseadores, de los que se levantan todos los días, que nos levantamos a ver por dónde enrumbamos nuestro asunto. El problema es cuando usted tira en muchas direcciones, pero no hay una prioridad bien clara. Claro, y estoy muy de acuerdo con eso, como también estoy de acuerdo Entonces, que uno no puede decir que todo el Estado, ¿verdad? Porque, a ver, hay funcionarios de funcionarios, y usted lo sabe, doña Linet, usted ha trabajado y sabe y conoce por dentro las tripas, como decimos popularmente, del sistema. Así es. Pero también es cierto que los últimos gobiernos han puesto en manos del Estado, a ver, como que el Estado es el que tiene que resolver todo y de alguna manera tiene que hacerlo cumpliendo, digamos, que las reglas del juego estén claras, pero un emprendedor no puede depender del Estado porque el Estado no lo escucha. Esa es la realidad. Las instituciones del Estado, hay buenos funcionarios, pero hay también pésimos funcionarios públicos que no le ayudan a un emprendedor, que llega a una ventanilla y es lo que usted dice, que se queda viendo para el ciprés, porque en y realidad no hay ruta, nada. y no hay rumbo, y no hay prioridades, y no hay políticas. Claro. Entonces, vamos a ver, yo no imagino para nada un gobierno incluyéndose como parte de esa producción, ¿no? Es facilitador. Bueno, ahí vamos es cambiando. Es facilitador. Entonces, vamos a ver, para comenzar, debo señalar con toda claridad, el Partido Unidad Social Cristiana no es un partido estatista. No es que nosotros consideramos que el Estado debe crecer día con día. ¿Cuál sí es mi compromiso? Un Estado eficiente, un Estado efectivo. ¿Por qué? Porque además he sido funcionaria pública en diferentes momentos. Pero perdón, he sido una excelente funcionaria pública, porque eso es lo que nos corresponde hacer cuando nosotros llegamos a la función pública. Y cuando estamos fuera, también comprender efectivamente dónde es que presiona el zapato. ¿Cuál es parte de mi compromiso, Douglas? Si le robo un minuto. En mi comprensión está precisamente las decisiones que tomé para la fórmula presidencial. Esa papeleta lleva una persona con experiencia en el sector empresarial, que tiene un día a día que le ha costado, que sabe cómo es que cuánto cuesta buscar los espacios y que también sabe desde dónde estaba y dónde está, qué es lo que necesitaría encontrar en ese estado. Por eso, precisamente, forma parte de esa opción que estamos dando y es la primera vicepresidencia. En la segunda vicepresidencia hay una mujer profesional, una mamá joven, empunchada, empuja para adelante siempre y que además ha encontrado un justo equilibrio
y armonía en la parte ambiental y en el desarrollo. Yo siento, Douglas, y por eso empujo también en esa dirección. Nosotros tenemos que reactivar la economía, pero para reactivar esa economía, nosotros efectivamente tenemos que potenciarla. Pero además de eso, nosotros tenemos que hacer una reactivación social. Pero ¿cómo hacer eso, doña Linet? A ver, ¿cuál es el planteamiento concreto de reactivación económica? Porque puede ser ahorita como uno de los términos más abstractos para mí. Claro, es una bolsa que le echan de todo. ¿Y qué significa reactivar la economía? ¿Qué significa para Linet Saborío reactivar la economía y cómo va a reactivar la economía? Es más, voy un poco más allá. ¿Qué tasa de crecimiento está previendo usted en su gobierno, si llegara al gobierno, que genere de alguna manera ese empuje y esa generación de empleo que hoy se requiere? Nosotros tenemos que ponernos metas de ir hacia un 5% de crecimiento, por supuesto. 5% crecimiento que anual. lo logremos ahora, no sé, pero nosotros vamos hacia esa meta. Es que ese es el problema, Douglas. El problema es cuando las metas lo que hacen, primero, a veces no hay metas. No, claro. Pero además de eso resulta que decrecen en los indicadores. Nosotros tenemos que tener metas claras, tenemos que incrementar el crecimiento. Eso no es sencillo, eso no es espontáneo. Hay que arrollarse las mangas de la blusa, de la camisa, hay que ponerse a trabajar. Primero los equipos, tienen que ser equipos con experiencia. Costa Rica no está para llegar a improvisar. Costa Rica no está para llegar a experimentar. Aquí no hay tiempo de arrancar con curvas de aprendizaje. Las curvas de aprendizaje se comen más o menos de 6 meses a 1 año en un gobierno. Y es que resulta que el primer año usted llega y ya hay un presupuesto que arrancó, porque usted llega en mayo. Entonces usted tiene que llegar con una claridad plena y completa de hacia dónde va. Y para eso hay que saber gobernar y haberlo hecho bien. Claro. Porque no es solamente saber gobernar, Douglas, es qué fue y cómo lo hice cuando estuve ahí. Claro, pero hemos visto también gobiernos que llegan con un muy buen equipo y se termina desintegrando en el camino, doña Linet. Y usted fue parte de eso también que ocurrió en el momento cuando se estaba en la discusión del Tratado de Libre Comercio. Claro. ¿Verdad? Entonces prefirió enviar a un referendo antes de tomar una decisión. Claro. Pero usted fue parte también de esa decisión. Entonces, ¿cómo lograr que efectivamente la intención y la claridad que tiene el candidato o candidata a la presidencia con sus equipos se logre mantener primero en 4 años? Y después la presión que va a implicar eso en el sentido de 5% crecimiento anual. Es una meta concreta y es clara. Y la vamos a poner allá. La vamos a poner allá y vamos a ir caminando hacia allá. Claro, pero para llegar a eso hay que resolver un montón de temas. Muchas cosas. Como ventanillas únicas, de todo. Pero además, 5% para un crecimiento de empleo, ¿de cuánto? ¿Cuánto quiere usted generar empleo por año en su gobierno si llega? Yo quiero generar aquel empleo que nos lleve oportunidades a la gente continuar con el desarrollo. ¿Pero cuánto? Y un empleo, no. Yo no voy a poner cuántos porque en este momento ni siquiera sabemos, Douglas, cuánto es realmente el problema de desempleo que hay. No, está medido, tenemos, el INEC lo acaba de sacar. Tenemos 1 millón de personas que están en la informalidad. Tenemos personas que en este momento siguen teniendo de frente la posibilidad de perder sus emprendimientos, por ejemplo. Aquí la medición de empleo, de desempleo, de la parte informal, de aquellos que tienen algún tipo de empleo pero que son horas. Douglas, medir eso, cuando además tiene una repercusión social, a eso es a lo que me refiero, no es sencillo. Las cifras están. Es como las cifras que dan, por ejemplo, en educación y se señala, esta es la cantidad de estudiantes que hay. No, tenemos 500,000 de niños y jóvenes que están excluidos. Esas cifras nosotros tenemos que pensarlas también señalando lo siguiente. En mi esfuerzo, que sí me encantaría, por supuesto, pasar de la informalidad a la formalidad, pero tengamos claridad de una cosa. En muchos momentos vamos a tener como gran opción que la gente tenga la posibilidad de un ingreso para llevar sustento a sus hogares. Ahí ni siquiera vamos a tener la opción de decir, pasemos a la formalidad. No,
respondamos a un problema social Claro, que si no se responde, Douglas, la paz social de este país está comprometida. Yo lo entiendo y yo creo que hay discusiones muy amplias en ese sentido. Es un tema de supervivencia después de una pandemia como la que nos ha tocado vivir a todos. Todos No hemos tenido que solamente perder la todo. pandemia. Claro. Los indicadores nuestros estaban altamente Mal. golpeados desde antes Pero de la doña pandemia. Linet, usted recordará cuando usted estaba en el gobierno, se hablaban de los diagnósticos. Yo no sé cómo no llegan con ese nivel de frustración. Uno sí se frustra. Cuando uno ve que constantemente hay diagnósticos y sabemos que hay una informalidad altísima, pero que tenemos cargas sociales altísimas en este país y que seguimos hablando del tema y no se termina de resolver. Y no estoy hablando de los últimos años, estoy hablando desde hace décadas. Seguimos hablando de este mismo tema. Yo quisiera, si me permite usted, tomar unos minutos para enfocarme a eso que usted ha señalado en un par de ocasiones. En nuestra administración. En nuestra administración, la seguridad ciudadana, y lo vamos a medir en el tema de los homicidios, que es el delito capital y que es con el que se mide a nivel mundial mayormente la inseguridad que hay. En nuestra administración, la tasa de homicidios era entre un 6.5 y un 7% por cada 100.000 habitantes. Hoy se dobla, hoy es pandémica. Hoy nos aparece igual que en aquel tiempo, aparecían hechos muy violentos, pero hoy se están constituyendo en una situación que está perdiéndose inclusive la capacidad de asombro. Si nosotros vamos a esa administración, primero, fue la última administración que dejó las finanzas absolutamente saludables, absolutamente sanas, con recursos inclusive en esas arcas que hoy no solo lucen vacías, sino quebradas, con una irresponsabilidad en el manejo financiero, como si de eso no dependiera en gran medida no solo el empobrecimiento, sino el continuar avanzando y que la gente siga creciendo y continúe desarrollándose. En aquel momento teníamos una clase media absolutamente fortalecida. A hoy lo que tenemos es una clase media que se nos está derrumbando. En aquel momento se tomaron decisiones complicadas, porque eso es gobernar. Gobernar es decidir teniendo claridad de qué es lo que usted quiere hacer. Y en mi caso es poner las necesidades y requerimientos de las personas desde sus sectores, en todos sus diferentes niveles, al centro de las agendas. Pero le paso a decir lo siguiente. Ahí se tomó una determinación. En el caso del TLC, dijimos, luego de un embate muy fuerte que se tuvo a nivel político en el país, estábamos todavía con posibilidad o no de plantear un tratado de libre comercio, de empujarlo y de tener el músculo suficiente para hacerlo. Y la determinación que se tomó, ya no es el momento político. Claro. Pero hay un asunto interesante. A diferencia de lo que sucede en las últimas administraciones, donde lo que se hace es que se patea la bola para adelante, en aquel momento se tomó esa determinación, pero no nos quedamos quietos. Continuamos avanzando con las agendas complementarias al Tratado de Libre Comercio. Seguimos haciendo y llegando a acuerdos favorables con instituciones que se iban a ver afectadas con los nuevos cambios. Continuamos trabajando en un tema fundamental y fue la paz social. Y esa la empujé directamente, que fue cuando se trabajó en el Consejo Económico Social, se sentó todos los diferentes sectores poblacionales, empresarios, sindicatos, solidaristas, todos los diferentes sectores, ahí sentados, tomando decisiones, pero especialmente diciendo, acá, o resolvemos los asuntos de manera inadecuada, insuficiente y en escenarios que no corresponden, como son las huelgas, las manifestaciones, que tenemos además los gobernantes la obligación de mantener y de prevenir que esto suceda. Y Douglas, se abrió a mi cargo un espacio de prevención de la conflictividad social. ¿Y por qué la cambiamos?
la cambiamos por desarrollo, por ponernos de acuerdo, por levantar un ambiente lo más propicio y dejar entonces, como corresponde también a la próxima administración, el mejor escenario económico, político y social posible. Yo creo que eso es administrar. Y por eso, y porque ya lo hice, ya estuve ahí, a mí se me puede revisar qué fue lo que hice, qué fue lo que dejé. Por eso es que lo planteo. Porque además en aquel momento, como ministra de Planificación, empujé fuertemente los consejos regionales. Y en esos consejos regionales, ¿qué es lo que se busca? Al final usted lo que busca es una bisagra. El Estado debe facilitar la bisagra entre lo público y lo privado. El Estado debe ser parte de los elementos que transparenten, que den cuentas, porque eso es lo que crece una democracia y da posibilidades de desarrollo, Douglas. Es que el tener usted un ambiente propicio no solamente es bueno a nivel interno con lo que hay y mantener lo que hay y hacer crecer, no, es que usted logra traer inversión también. Sí, claro. Y eso es un círculo virtuoso. En una América Latina tan complicada, tan conflictiva, tener un país que por lo menos digan los empresarios, sabe que puedo ir a invertir, a montar mi planta allá y no me van a quebrar los vidrios, es una garantía, es una tranquilidad. Y yo creo que el país ahí ha avanzado y hay una agencia CINDE que es de las mejores del mundo y eso va a seguir siendo independientemente del gobierno que esté. Es impresionante. Ahora, doña Linet, volviendo a este tema de la informalidad y un poco lo que nos quedábamos discutiendo en el caso de las mujeres, son las que más están sufriendo el tema del desempleo, eso es una realidad. Así es. Pero, ¿cuál es su propuesta concreta con la informalidad? Es decir, ¿usted va a optar por disminuir esas cargas sociales? Claro que sí. ¿Sí? Tenemos que trabajar en eso. ¿Pero en cuánto? Digamos, ¿cómo los va a bajar? ¿Cuál es el análisis que han hecho? ¿Y en cuánto van a bajar esas tasas, esas cargas sociales? Mire, lo primero que hay que hacer es sentarse a conversar, porque yo se lo voy a plantear de esta forma, y no es por ser evasiva, no. Es que resulta que además hay muchos que lo que hacen es señalar de una vez, así la voy a rebajar, lo voy a rebajar en tal porcentaje, pongámonos serios. Pero es porque no se quiere comprometer con un número, doña Linet. No, señor. Pongámonos serios. ¿Por qué? Porque resulta que esas cargas sociales, las que derivan, por ejemplo, de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien llega al gobierno no es quien puede cambiarla. No, yo estoy de acuerdo. Usted, sí, entonces yo quiero tocar ese punto, Douglas, si me lo permite, con esa claridad. A veces se dice, es que la persona es evasiva, es que no nos quiere dar números. No, perdón, es que hay quienes llegan a dar números en lo que ni siquiera pueden decidir. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y un día de estos, en una reunión que estaba con un grupo de empresarios, al final de una exposición, me decían, bueno, doña Linet, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Y yo le decía, lo primero que voy a hacer es ir a buscar a la UCAEP. Allá es donde voy a ir de primero, le decía al señor presidente de la UCAEP. Y me decía, ¿y por qué a mí? Porque resulta que hay más de 100 juntas donde hay empresarios que representan la unión de cámaras. Esas juntas, y ahí es donde lo quiero llevar, esas juntas tienen que tomar decisiones. Esas juntas tienen que saber que el problema que tenemos de cargas sociales hay que resolverlo y que lo ideal es no pasar por encima de temas constitucionales que nos detengan en el avance. Bueno, porque tenemos un Estado súper enredado. Exacto. Entonces, Douglas, rescatemos lo que le toca a los gobernantes, se llama diálogo político. Pero hay que jalar a los empresarios que están representados en las juntas. La Caja de Seguro Social tiene una junta que es tripartita. Hablemos también con el sector de trabajadores y el Estado con sus representantes ahí haga lo mismo. Pareciera que hay anuencia, doña Linet. Pareciera, Douglas, siempre, pero las soluciones no se dan. A eso voy, pero de alguna manera usted dice, no es que quiera evadir, y le vuelvo a insistir porque estamos en esta plática de empresarios jóvenes, de muchachos, muchachas que han logrado hacer un cambio y que están haciendo un relevo generacional importante también en el país. Y me encanta ese espacio, me encanta, me encanta.
Yo desde muy convencerlos a joven ellos? tengo muchas responsabilidades y sé que la juventud tiene que estar ahí. Sí. Tiene que estar ahí porque además le voy a comentar una cosa. Siempre se dice, es que la juventud es el futuro. No, no, la juventud es el presente. Ya, Es ya. Sí, sí, sí. Es ya, o sea, ya esto fue para ayer. Sí, sí, sí. Así funciona. A veces la gente dice, bueno, es que como dejaron de ser jóvenes en el rango de edad tal, no, no, eso no es cierto, eso no funciona cuando la gente lo que tiene son metas, tiene claridad de que las cosas son ya. Yo le voy a señalar números, sí, en lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos que hacer una variación y ya también en cargas sociales, lo que respecta a cargas sociales, que lo que hace la caja inclusive es captarla para otras instituciones. Nosotros tenemos un 7% ahí, un 7% que tiene que ver con el IMAS, que tiene que ver con el INA, que tiene que ver con FODESAF. Los programas sociales tienen que ser eficientes, tienen que ser efectivos. Los recursos que hay cada vez van a ser menores si nosotros no nos ponemos en orden. Pero usted estaría pensando en hacer una disminución en ese 7%. Así es. ¿De correcto. cuánto, doña Linet? Ese 7%, o sea, el 7% lo eliminaría. el 7% que le corresponde al IMAS, al INA, a FODESAF. Nosotros tenemos que balancear y buscar una armonía jalando la revisión completa del gasto público. Ok, pero usted entraría de primer momento y decir ese 7% lo podemos eliminar. En ese 7% es en lo que vamos a trabajar para comenzar. Pero no y eliminar el total del 7%. Ese total no lo va a eliminar. No, perdón. Cuando usted revisa las cargas sociales que tenemos, hay un 7% de las cargas sociales que corresponden a esas instituciones. ¿De acuerdo? ¿Estaría pensando en cortarlo? Esas son las que nosotros hemos planteado y que inclusive el programa de gobierno lo ha señalado en todo momento y en las 10 medidas cuando estábamos en la precampaña hemos señalado, nosotros ahí tenemos que pensar efectivamente en esa reducción para comenzar a bajar la carga social. ¿Pero cómo lo compensa, doña Linet? Ok, tenemos ahí, por supuesto, y es lo que se ha señalado también, tenemos que ver con todos los sectores incluidos, porque esta es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Llegando a gobierno, nosotros tenemos que tener de una vez establecida con los sectores la forma en que vamos a trabajar. Por eso le decía que al señor presidente de la UCAEP le dije, a usted es el primero que yo voy a ir a buscar. Ya lo sentó. Es que yo creo que esto es así. Vamos a ver, usted tiene una junta que es tripartita. Tenemos un problema inmenso ahí. Tenemos la necesidad, igual que de bajar los precios de los combustibles, también las cargas sociales. ¿A quién tiene que jalar ahí? A quienes toman esas decisiones, conjuntamente con el Estado, que también se ve representado en esa junta. Claro. Pero hay más de 100 juntas, Douglas, donde hay empresarios representados. Y yo creo que es fundamental que sus prioridades, las del gobierno, se vean reflejadas en las tomas de decisión de esas juntas. En esa reducción que usted menciona, doña Linet, hay un porcentaje que va al INA, todos lo sabemos, ¿verdad? El pago que hacen los patronos. ¿Estaría de alguna manera, recortando un presupuesto que ha sido fundamental para la formación también de recursos humanos? A ver, yo creo que la gente está esperando posiciones muy claras y muy puntuales. Lo entiendo, ¿cómo lo compensaría? Si esa fuera la decisión, ¿cómo lo compensaría? Ajá. Esa es la parte interesante de esto, Douglas. Exactamente. Cada vez que se pide números, los números en un país tan abatido financieramente por un mal manejo de las finanzas y se sumó la pandemia. Porque yo le voy a decir algo. Después de que nosotros salimos y dejamos el estado financiero del país en excelentes condiciones, llegó una crisis. Y esa crisis mundial no nos golpeó tanto. ¿Por qué? Porque teníamos un buen espacio fiscal. Bueno, pero se hizo el estado enorme. Nosotros no. Bueno, pero se hizo. Se hizo. Se hizo enorme. Se hizo. O sea, nosotros no. El Partido Unidad Social Cristiana no es parte de eso. Y lo que nosotros tenemos, y vamos a señalarlo así, el gasto público. ¿Cuál era el peso del gasto público frente al Producto Interno Bruto? Cuando nosotros salimos era 14.5, 15%. Redondeemos, 15%. En cuestión de una administración, estábamos hablando de un 20%.
Y en cuestión de otras 2 estaban duplicando ese gasto. Entonces, Douglas, efectivamente, ese mal manejo no lo cargamos nosotros. Bueno, pero... ¿Qué ha hecho el Partido Unidad Social Cristiana siempre? Administrar adecuadamente las finanzas. Lastimosamente, ¿qué es lo que tenemos ahora? 4 administraciones que no está el Partido Unidad Social Cristiana. Y si nosotros observamos bien, lo que tenemos es una curva ascendente que nos lleva a una complicación absoluta porque gobernar conlleva una disciplina especial. Bueno, a eso voy también, porque si usted analiza, y estábamos viendo, estaba revisando ahora los números, pero el FES, que está por arriba de los 500.000 millones de colones, es más o menos la cantidad que se debe a la caja de muchos patronos morosos, doña Linet. ¿Qué va a hacer con eso? Mire, nosotros tenemos que meter tijera en muchos lugares y en muchos sitios ponernos a conversar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que para todo eso hay que transparentar. Para todo eso hay que decir, el FES, esta es la situación. Hay cosas que nos impiden eventualmente tomar decisiones porque están reguladas, porque hay una ley, porque está la Constitución, etcétera. Pero sentémonos a ver una cosa, vamos a ver. Si desde ahí surge dineros que llevan a investigación, por ejemplo, ¿por qué no pensar que dentro del seno de la investigación misma que se realiza en las universidades, esto tenga que llevar, por ejemplo, para los agricultores? Pero, doña Linet, busquemos es mucho una más sistemático salida. el problema. Y claro le voy a que contar, es más sistemático. Cuando usted habla con los rectores, todos los rectores, la mayoría, por lo menos Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico, lo que dicen es, qué tirada, porque cada vez estamos recibiendo estudiantes que no están preparados y tenemos que empezar a nivelarlos y no hay plata para nivelarlos, no hay infraestructura para nivelarlos. Es sistémico, el problema es sistémico. Claro, o sea, claro. Y tenemos miles de diagnósticos hechos con el tema de la educación, Claro. puntualmente. ¿Cómo haría usted, por ejemplo, en un escenario en donde, si uno toma Empléate, que estábamos viendo este proyecto, y uno ve la cantidad, la inversión que se ha hecho ahí para la colocación de esos profesionales, esos muchachos que se están formando y muchachas, es muy bajo y se está invirtiendo una millonada. ¿Qué haría usted? ¿Cuáles son sus 2 primeras acciones de alguna manera para mover y cambiar esto? Y que de verdad la oferta responda ¿verdad? a la demanda y que los empresarios estén, digamos, digan, sí, este perfil de muchachos que se están graduando son los que necesitamos. Eso no ocurre hoy. No, no ocurre hoy y tenemos que enmendarlo. Lo que no le puedo, Douglas, es, sí le puedo decir por qué siento que no se ha hecho, pero lo que no le puedo es responder responsabilizándome por lo que han hecho administraciones de las que yo no he sido parte. Y no es ese el afán, doña Linet. Yo creo que es más como... Es eso, es el cómo se puede lograr, porque con todos los diagnósticos que hay, usted ha estado en gobierno, usted ya no sabe, hace falta usted lo viene más conversando, usted estuvo en Consejo Económico, Social, sabe cómo funciona eso por dentro. Así es. Mi punto es cómo y hacerlo. por eso quiero ir a hacerlo de nuevo, para hacerlo bien, Douglas, porque este país la primera necesita... vez no se hizo bien. No, óigame lo que estoy diciendo, por eso quiero volver. Porque ya estuve ahí y las cosas se hicieron bien y muchas otras se pueden volver a hacer y se pueden hacer mejor. Pero, Douglas, aquí lo que tenemos es que ponernos de manera muy responsable. Douglas, aquí el gran tema es el siguiente. Hay ocasiones en que lo que se espera son 6 grandes proyectos estrella. Claro. Y resulta que aquí lo básico y fundamental es gobernar, hacerlo bien, de manera decente, honesta, transparente, con la inclusión de todos los diferentes sectores, que la ciudadanía tenga la posibilidad de observar por dónde es que va un gobierno y no que se estén sacando cortinas de humo cada cierto tiempo para decir, vea qué bien que nos va, y nos enfocan y nos muestran únicamente la noche de Navidad. Eso no se vale, Douglas, eso no se vale. Y yo le voy a decir algo, y se lo digo con toda la claridad. Esa es una de las razones que me impulsó a dejar la tranquilidad en la que estaba
y meterme acá. Porque yo creo que el problema que tiene Costa Rica es un problema que nos incumbe a todos. Porque este ha sido un país maravilloso, un país donde además nosotros tomábamos nuestros indicadores y siempre los comparábamos con los países que iban a la punta, no solamente de desarrollo económico, no, en todos. Nosotros, si revisamos, lo que nos hemos convertido es en un país cada vez más desigual y tenemos que tener claridad absoluta en esto, Douglas. Si nosotros no cambiamos las cosas, si la gente continúa bajo una presión así, si las personas continúan sintiéndose orilladas, si hoy no solamente hablamos de los jóvenes emprendedores que necesitan espacios, sino que tenemos que hablar de los jóvenes que forman parte de generaciones, de esos 500,000, por ejemplo, que le pongo excluidos del sistema educativo, pero muchos otros que están excluidos desde hace rato. Bueno, y esos jóvenes orillados, yo le voy a decir lo siguiente, ¿a qué nos lleva eso? Desesperanza, doña Desesperanza, Linet, exclusión, delincuencia, pero vamos a perder la paz social. Costa Rica es un país que allá afuera se sigue viendo bien. Tenemos un país verde, sí tenemos un país verde, tenemos un país que ama los derechos humanos. Mostremos que somos amantes de los derechos humanos, porque los derechos humanos son de todos. Sí. Eso nos pertenece a todos. Entonces, Douglas, yo creo que acá tenemos que hacer un cambio, efectivamente, un cambio verdadero. Ahora, yo no le puedo dar respuesta, por supuesto, a todo. Son varios los gobiernos que se separaron de las líneas necesarias por donde teníamos que ir. Yo tengo muy claro cómo quedó el gobierno cuando nosotros salimos. ¿Qué ha cambiado Costa Rica? Claro que ha cambiado, por eso es que tenían que cambiar también ciertas cosas. Pero no solamente no cambiaron las que tenían que cambiar, sino que las que estaban muy bien las dejaron botadas. Nosotros tenemos que empujar esta Costa Rica no solamente para beneficio y bienestar de la población. Es que si no vamos a terminar perdiendo un país que ha sido un país con una democracia fuerte, un país que tiene que responder a los cambios sociales, pero que además debe extender la mano y jalar a los que se nos están quedando por fuera. Douglas, aquí hay generaciones completas que podríamos estar perdiendo. Bueno, tenemos niños en cuarto grado que hoy no saben leer ni escribir. Tenemos familias jóvenes y muchos profesionales, inclusive jóvenes, aún profesionales, que no tienen acceso a vivienda. O sea, pongámonos una gran meta, Douglas, una gran meta. Pongamos a Costa Rica a producir. Pero ¿cuánto va a producir? Digamos, usted dice, pongamos a Costa Rica a producir. ¿De qué estamos hablando, doña Linet? De forma concreta. ¿Cómo lo hacemos producir? Usted quiere que yo le diga números concretos de producción. Yo soy atacado por los números, pero... Sí, yo sé que usted es atacado por los números. pero ¿sabe qué quiero en este ejercicio? Sí. Porque yo le puedo dar números. Pero pero yo quiero que me dé sus propuestas. Ok, yo le quiero dar a usted, con toda la sinceridad del mundo, le quiero hacer una invitación a usted, a muchas personas que nos están observando. No nos vayamos nada más a esos números. Pongamos, porque además otra cosa, Douglas, yo lo que estoy presentando, mi nombre es, para si el de arriba me ayuda y a los votantes les parece bien, es la presidenta de este país, ¿verdad? Es la presidenta de este país. Tampoco es que eso me acompaña, ni una varita mágica, ni una bola de cristal. Yo creo que a estas alturas de la vida ya el realismo mágico no es tan mágico, ¿verdad? No, pero perdón, lo que quiero señalarle es lo siguiente. ¿Cuál es mi obligación absoluta? Mi obligación absoluta es poner un Estado que hoy obstruye a ser facilitador. Poner un Estado que hoy no ha encontrado las líneas de compromiso suficiente para engarzarse con las necesidades que tenemos en el Valle Central como también en las regiones. Esa es mi obligación. A eso es a lo que quiero marchar. Un país que hoy no tiene una política clara en el campo agropecuario y que son decenas,
cientos de miles los que ahí dependen. Pero ¿hace cuánto no tenemos una política para el agro clara, doña Linet? Ajá. Es que, ¿verdad? Sí, hace mucho. A ver, usted... Nosotros la tuvimos. Nosotros claro, tuvimos una política muy clara para el agro. Y voy a esto porque no quisiera como desviarme, digamos, en el tema central, pero creo que es muy importante porque también muchas familias dependen de esto. Se viene la discusión del CNP, del PAI, entonces se tiene que cerrar, y entonces cuántas familias quedan, entonces es cierto el número, son los sobreprecios. ¿Usted lo cerraría o no? ¿Qué cosa? ¿El PAI? ¿El CNP lo cerraría? Yo lo he dicho de esta forma. A mí no me tiembla el pulso cerrar todo programa que no esté funcionando, una institución que no esté rindiendo, que por el contrario los pocos recursos que tenemos se inviertan inadecuadamente, que haya perdido su naturaleza. Eso, Douglas, nosotros no podemos continuar. Ahora, en este escenario ha sido un asunto muy interesante también. La constante, es decir, ¿cuántas instituciones cierra? Bueno. ¿Qué tan pequeño va a ser el Estado? Y yo no pregunto eso porque me parece que eso es parte del realismo mágico. A ver, yo creo que hay demasiado enredo estatal, demasiadas leyes que nos limitan. Ahora, así es. Entiendo la eficiencia del Estado y lo que usted está proponiendo. Ahora, también es una realidad, doña Linet, cuando uno ve las discusiones en el puerto, estuve en Punta Arenas en una mesa de discusión con fuerzas vivas y lo que decían era, es que okay, está bien, pesca de arrastre y todo el mundo ambientalmente alineados, ¿verdad? Algunos decían, no, estos nos están quitando la posibilidad de poder trabajar, de llevar el sustento a las familias, pero ¿hace cuánto estamos hablando de pesca sostenible, doña Linet? Hace décadas estamos hablando de eso. Por eso es que tenemos que hacer un cambio. Claro. Y tenemos que volver a un gobierno que sepa planificar, que haga las cosas pensando en mejorar indicadores, en mantener los que están bien. Un gobierno responsable, un gobierno que tenga claridad de hacia dónde va. Douglas, esa es la propuesta de fondo. Esa es la propuesta de fondo. Las instituciones, por supuesto que hay que revisar muchísimas instituciones, los mandos medios también. Es que eso es lo que yo digo. Es mucho el trabajo que hay, pero lo interesante es que a veces se permite que los candidatos se desvíen fácilmente, sin caer en el compromiso real de lo que es administrar, y de momento usted ve cómo salen adelante en un espacio hablando de 2 proyectos, de 3 proyectos que al final tendrían que llegar primero a la Asamblea Legislativa y no hablaron de cómo se quiere gobernar. Bueno, es que ese es el realismo mágico que ninguno de los que estamos ahorita siguiendo la transmisión y que nos están viendo queremos que se vuelva a repetir, pero ¿cómo hace uno? Doña Linet, te lo hablábamos ahora fuera de cámara, 20 cuántos candidatos, quiénes llevan una propuesta seria, quiénes no. Es que en este mar de opciones la gente se puede perder fácilmente, porque le pueden calentar el oído y suena muy bonito, pero al final es, bueno, ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es el fondo? A veces observa uno la facilidad de repetir cifras. Sí, de memoria. Casi como sí. O sea, por ejemplo, vamos a ver, y lo vamos a hablar con toda la franqueza. La mía fue una campaña interna muy rápida, extraordinariamente rápida, muy veloz, ¿verdad? Y resulta que a la semana de apenas decir que lo estaba pensando, ni siquiera había tomado la decisión de constituirme en una precandidata, ya me preguntaban cuáles instituciones quiere cerrar, cuántas. Y si nosotros revisamos hace 4 años o 4 años atrás, probablemente nos vamos a encontrar muchas preguntas que se repiten. Yo creo que aquí el gran tema es preguntarle cómo va a gobernar, qué es lo que quiere hacer con el país, cuáles son sus grandes compromisos, con quiénes va a gobernar. Y no es solamente para que entonces la pregunta de seguido, ¿cuál es su equipo? En el caso mío, no, yo no tengo nombres, sí le puedo decir, ¿con quién quiero gobernar? Si yo estoy diciendo que quiero gobernar considerando las diferencias que hay en las regiones, por ejemplo, que no se vale que desde San José sigan diciendo y desde un escritorio qué es lo que es bueno para la zona sur o qué es bueno para la zona norte, porque todas son distintas. Yo tengo 83 grandes compromisos, lo señalo siempre, porque son 83 grandes cantones lo que hay. Grandes si consideramos
todo lo no atendido y todo el potencial que tienen también. Pero entonces, Douglas, esa no es solamente una visión. En mi caso, además, ya lo hice y estoy clara absolutamente de que la situación de Punta Arenas tiene que tener solución distinta, que no hay pesca de arrastre, pero estamos abriendo ahí un espacio también que efectivamente repercute en desempleo. Se toma esa decisión, entonces esa decisión al lado tiene que tener una respuesta que dé algún tipo de empleabilidad. Pero nosotros no podemos ir en el camino dejando cabos sueltos. Claro, pero cuando dice entonces ya la gente se está preguntando, bueno, pero entonces ¿cuánto empleo fuera de San José tenemos que generar? Imagínese si es interesante su pregunta, que entonces tenemos que decir que cada una de las regiones del país tiene un indicador distinto. Claro. Tenemos algunas con un 34%. Y que si abrimos en esas zonas donde hay un 34% de desempleo, cuando lo hacemos, en el caso de las mujeres, nos vamos a encontrar que es un 52%. Claro. Entonces, por eso es que no es sencillo decir, porque no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar cuando se nos dice, hay 20%, hay 16% de desempleo. No, vamos a ver cada región porque esa es mi visión. Y además, ¿cómo quiero gobernar y quiénes son esos equipos? Gente que proviene de los sectores que tiene que tener incidencia para que esto camine. Con esos es con los que yo quiero gobernar. Yo no quiero llenar espacios nada más buscando el espacio para un nombre. Pero, eso es al contrario. Doña Linet, pero también, a ver, usted va con un equipo, usted confía en un equipo, usted delega en un equipo, porque tampoco, a ver, Gita, por eso les digo, la realidad mágica no significa que el presidente va a resolver todos los problemas o presidenta va a resolver todos los problemas de un país, eso lo tenemos claro. Pero en el camino, cuando se trazan las metas, se dice vamos con esto, termina que no pasa nada. Bueno, pues porque usted lleva un equipo en el cual usted dice, bueno, confíe en ese equipo, lo formé, lo voy a llevar. Es como cuando los muchachos o los emprendedores y emprendedoras están montando su empresa. Entonces van con esa mentalidad, tienen la meta, la proyección de ventas, están claros qué es lo que tienen que hacer y de repente en el camino algo pasó. ¿Qué haría doña Linet Saborío al primer año, así nomás? ¿Cómo va a medir la eficiencia? Porque usted dice una eficiencia estatal, pero ¿cómo mide la eficiencia de un eventual gobierno suyo? Con el equipo que lleva. Evaluaciones, Douglas. Y les baja así la oreja y les va a decir... Douglas, si es que el asunto es muy sencillo. El Ministerio de Planificación no nació para encargarse del empleo público, es para evaluar. Usted sabe, usde estuvo ahí también, usted sabe que Mideplan es como decir, el MEIC tiene alguna... Yo no sé el MEIC cómo subsiste todavía, porque las funciones que tiene, yo no sé, lo han desmantelado y no funciona, pero Mideplan, doña Linet, ¿usted cree que Mideplan todavía tiene alguna rectoría importante? ¿Y alguna Douglas, todas las rectorías tienen que dársele la importancia, porque lo otro... Claro, pero que se le dé la importancia no significa la importancia y la responsabilidad, pero es que Douglas, es muy complicado. Lo otro es decir que no se puede hacer nada. Y yo me rehúso absolutamente, para mí no es de recibo decir que el Estado no se puede cambiar, que el Estado no puede ponerse a trabajar como le corresponde. Yo a eso me rehúso y por eso estoy acá, porque yo sí siento que efectivamente no solamente es que quiera o no, es que no hay opción, no hay opción. El problema es cuando se presenta gente que ve como opción si el Estado funciona o no. Eso no es así, Douglas. Está tirando a alguien ahí. Tiene que funcionar. Sí. Tiene que funcionar. Yo creo que le estoy tirando a muchos. Sí. Porque sabe una cosa, yo me sumo absolutamente a la molestia que hay, tan grande y generalizada, con muchísimos políticos y con muchos partidos políticos. Porque, Douglas, vamos a ver, eso no nace no es por generación espontánea. Porque es que la gente duda, porque muchos políticos a pulso se han ganado eso. Hay mucha desconfianza, doña Linet. Entonces, yo no puedo pensar y no, o sea, por eso estoy proponiendo mi nombre, efectivamente, y proponiendo un proyecto,
porque yo sí siento que tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas. Si nosotros, Douglas, partimos de que no se puede hacer, de que esto no funciona, de que lo otro tampoco, de que llegamos a un camino sin salida, estamos perdiendo el país. Entonces, y para ir finalizando, doña Linetti, de verdad, gracias por sacar el tiempo. Creo que la gente eso es lo que espera, el tiempo para poder conversar. Y nos daría aquí no sé cuánto tiempo más conversando. Pero para finalizar, le pregunto, esos tres, usted me habla de tirar una gran cantidad de proyectos en un momento. No, hay que pensar más, hay que analizar. Tres acciones concretas de su gobierno en función de generar ese empleo y especialmente generar empleo en gente joven, en esos de 15 a 25 años que no encuentran posibilidad de empleo, esas mujeres, 6 de cada 10 que no encuentran un empleo. ¿Cuáles son esas tres acciones concretas? ¿Qué harían? Bueno, yo pienso en varios decretos inclusive, pero no se trata nada más de decretos. Y no solamente el primer día. Desde el momento que la persona resulte electa, desde ese día será el que le quede para celebrar, porque al día siguiente tiene que comenzar a hacer el trabajo que corresponde. Ese trabajo que corresponde, en mi caso, vamos a ir efectivamente a hacer un trabajo totalmente claro hacia las instituciones. Vamos a decirle a cada una por dónde va, cuáles son sus metas. Algunas puede ser en una línea prácticamente de intervención. Nosotros tenemos un CONAVI, por ejemplo. Ah, no, pero eso da susto. Bueno. Esa es como la casa de los sustos ahí. Como yo ya pasé por donde asustan también, vamos a entrar a las casas de los sustos también. Sí. Pero nosotros tenemos que llegar con una claridad absoluta. Y también diciéndole lo siguiente, cuando usted lo que se siente es mal, normalmente se toma algún asunto casero. Cuando usted se siente más mal, pasa a la farmacia, cuenta su asunto y se va con algo. También va a un médico. Este es un tema de especialistas, Douglas, en todos los diferentes campos. Y lo que yo espero es, de resultar electa, hacer el equipo que corresponde en cada una de las áreas. Y en cada una de esas áreas pedir cuentas efectivamente desde el primer día. Porque siempre he creído que no se tiene más que una representación temporal y que lo que se tiene es un cargo público, lo que se tiene es un salario que es público y que desde el presidente de la República hasta el último, todos son o somos según el momento, todos son pagados por todos los costarricenses. Esto no es una beca lo que se da, esto no es un espacio donde no hay que devolver, no. Este es un tema que se toma con compromiso y que se tiene que hacer bien. Y si no, mire, yo cuando observo esas papeletas a las que vamos, casi 30 candidatos, hay una parte en democracia que me parece muy bien. Pero cuando usted revisa y usted dice, esa participación es una participación que realmente fue pensada, que cuando tomaron una decisión dejaron aparte tristes egos y se pusieron a pensar cuál es la responsabilidad real que el Estado costarricense tiene, cuál es la encrucijada que este país tiene, porque además la próxima administración tiene mucho, mucho que resolver. Me habla de intervención, ¿cuáles son otras dos más, doña Linetti? Bueno, la parte institucional, por supuesto. Nosotros tenemos que trabajar totalmente dirigido en un tema de empleo. Pasar, como le decía, de la informalidad a la formalidad, rápidamente trabajar en políticas de esta naturaleza. Tenemos que bajar cargas sociales, tenemos que entrar en el impuesto único de los combustibles, tenemos que medir esto y hacerlo de una manera gradual. O sea, una disminución del impuesto único a combustibles. Hay que trabajar gradualmente. Pero más o menos, ¿en cuánto lo estima? ¿En cuánto lo estimo? No sé. Bueno, vamos a comenzar con una gradualidad, vamos a ponerle un 2% a esa gradualidad. Pero bueno, va a haber una disminución. Pero tiene que haber una disminución. ¿Por qué le señalo esto? Porque tengamos claridad. Yo me quedo perpleja cuando escucho gente que dice, vamos a eliminarlo. Qué bien que se escuchó. Y probablemente mucha gente diga, excelente, una gran decisión.
Eso implica el 10% del ingreso del Estado, seamos muy claros. Usted hace un rato me decía, ¿cuáles eliminaría? Tales. Y rápidamente se preocupó y entonces la segunda parte de su pregunta fue acompañada por, ¿y con qué va a cubrir esas cargas sociales? Muy bien. Entonces, por eso es que el sí y el no a veces no es posible. Los grises. Hay que buscar grises. Douglas, además, este es un país que necesita armonizar, necesita equilibrios. Y le voy a decir algo, eso es como cuando usted amarra un cordón de un zapato. Normalmente usted va amarrando el cordón del zapato y ¿dónde le queda? Al centro. Al centro. Busquemos centros. Eso hemos sido los costarricenses. Busquemos centros, acuerdos, alianzas, para hacer todo eso que tenemos que hacer, para lograr que hayan centros compartidos en las instituciones, para que no haya duplicidad, para que podamos fusionar instituciones sin sentir de una vez a todos los funcionarios sintiendo que se van a quedar sin trabajo. Hagamos las cosas gradualmente. Las mejores reformas se hacen gradualmente. El tema sí, en 4 años alcanza el tiempo, doña Linet. Bueno, esperemos que entonces hagamos las cosas bien y logremos que los próximos 4 años también sean en beneficio. Lo que tenemos que ponernos, Douglas, es a observar que los problemas que hay son grandes. No nos quedemos analizando las cosas que luego se pueden ir jalando. No nos dejemos radicalizar con los temas de campaña. No permitamos que la polarización en temas que no nos van a resolver el problema de empleo, de la educación, de continuar desarrollando, de enlazarnos a nivel internacional, de buscar un bilingüismo, pero también enseñar a nuestros niños que hoy no saben leer ni escribir porque se quedaron excluidos, de que tenemos que trabajar en la 5G, pero que también tenemos que llevar conectividad a las escuelas. Uy, ese es que un resulta temazo, que de momento que no usted lo mencionamos, dice, pero no nos daría que usted una hora dice, más ahí. No. ajá, que usted dice, por ejemplo, bueno, hace poco Yo no resulta que vamos a ver, al BID se regresó dinero. ¿Usted vio eso? No, doña Linet. Millones de dólares se regresaron, que usted podría decir 17 millones en este mundo de problemas y de millones que ahora hablan. De momento usted dice 17 millones, mira, no sonaba tanto. No, perdón, cojamos 17 millones, lo convertimos a colones y estamos hablando entonces, Douglas, de miles de millones de colones, mientras hay 800 y tanto órdenes sanitarias por lo cual hay escuelas que no se pueden prácticamente y usar. el desastre de la entonces, virtualidad ¿quién puede dar respuesta a eso? Vamos a ver. Así es que a eso es a lo que voy, Douglas. Claro. Yo lo que propongo es llegar a un gobierno, hacer las cosas bien. Para los diferentes sectores de la población, colocar a esos seres humanos en el centro de la agenda, hacer las cosas bien, con transparencia, con honestidad, como además lo he hecho siempre, siempre. Y bueno, esa es mi propuesta, cifras, cuando usted quiera volvemos y damos más cifras, pero pongámonos con esa claridad de que además lo que yo estoy planteando, y usted lo decía bien ahora, son 4 años, sí, pero hagámoslo bien. Porque sí le digo una cosa, que en eso sí estoy muy clara. 4 años próximos haciendo las cosas de manera incorrecta. No, sería un desastre. Sería un desastre. Un desastre, sí. Ni el país lo aguanta, ni ninguno de nosotros tampoco. De acuerdo. Doña Linet, qué gusto conversar con usted estos temas ya de forma amplia, gracias a la gente que nos estuvo siguiendo también a través de las plataformas digitales, pero agradecerle, porque de eso se trataba, hablar ampliamente de los temas que a los jóvenes principalmente les preocupan. Así es, así es. Y recordar, Douglas, que tenemos en la próxima la elección. La elección. Esta no es una elección más. Esta es la elección. Es la elección, sí, tiene una importancia particular. Tiene mucha importancia particular y yo creo que tenemos que revisar efectivamente con toda seriedad hacia dónde vamos y qué es lo que queremos de esta Costa Rica
porque además, vamos a ver, algunos tienen la posibilidad de decir, si esto no me gustó, yo me voy. Y tal vez tienen la posibilidad de llevarse a su familia. Menos tienen la posibilidad de llevarse a las personas que les caen bien y pasarla bien viviendo en el exterior también. Sí, pero... que no sabemos hacia dónde tampoco. Pero este es nuestro país. Sí, sí, estoy... Y los que vivimos en este país, los que tenemos arraigo en este país, Douglas, queremos que nuestro país esté bien, junto con todos los que acá habitamos. ¿Usted sabe por qué le pregunté? Lo primero de cómo consiguió su oportunidad de empleo. Ajá. Porque era un país en donde veníamos de la educación pública, obviamente mucha gente, una gran cantidad, pero que además daba oportunidades, doña Linet. Hoy de verdad que es frustrante, es triste ver cuando un muchacho se gradúa o sale de un técnico o no tiene estudio pero se especializó en algo y no encuentra trabajo, le dicen no, 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 quiere emprender y es no, no, no. Y este país, usted y yo tenemos el arraigo, la mayoría de gente siente un amor especial por Costa Rica, pero un país sin oportunidades es como olvidarse de todo y decir, ¿sabe qué? Estoy harto de vivir en un país que no me da una sola oportunidad. Además, Douglas, estamos entrando a la OCDE. Claro. Me parece que ahí tenemos buenas prácticas que jalar, tenemos mucho que aprender y eso nos pone en nuevas metas también. Por ejemplo, a nivel universitario, nosotros lo que andamos es con un 20 y algo por ciento, 24%. Ellos, en cambio, tienen prácticamente ese número a la inversa, más de un 40%. Nosotros vemos hacia la OCDE y ellos también tienen muchas medidas que nosotros podemos aplicar, sin perder de vista que somos el país más desigual de la OCDE. Ahí tenemos también que trabajar. Mantengamos esta Costa Rica con una paz social, Douglas, que nos permita continuar avanzando con claridad, con metas claras, con objetivos claros, sin populismo, sin querer traer a la mesa la receta para todo, cuando en realidad ni siquiera tienen conciencia de la dolencia que hay. Yo me imagino esto como cuando, si llegara usted a la presidencia, en la oficina ahí, a la par de la oficina del presidente, así de todos sus ministros, usted diciéndoles, va por esto, esto, esto. ¿Esto lo piensa hacer? Así es. ¿Al día siguiente? No al día siguiente. Nos tiene que dar chance de ir a grabar eso. Nos daría chance, doña Linet, si usted llegara. Pero por supuesto. ¿Sí? Y le voy a dar chance, si así lo quiere el de arriba y este pueblo, al día siguiente de la elección. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar inmediatamente. Muy bien. Muchas gracias, doña Linet. Encantada, Douglas, como siempre. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que nos acompañaron hoy. Estamos muy atentos. Siempre Vienen la planes orden de gobierno también y todas las propuestas. Ya pueden buscar toda la información, pero estaremos muy atentos, doña Linet. Bueno, como siempre, un gusto. Igualmente. Y encantada de cualquier otro espacio. A todos que estén muy bien. Gracias, doña Linet. A todos ustedes, gracias por seguirnos. Recuerde que esto es parte de una serie de entrevistas que tendremos con los candidatos a la presidencia y esto es organizado por la Asociación Jóvenes por Costa Rica. Así que estén muy atentos de lo que viene. Ya está prácticamente agendado con candidatos, así que será una conversa que nos ayude a tomar también decisiones y para que ustedes planteen sus inquietudes. Nos vemos.